tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer por regresar a un sitio que es parte fundamentalísima de mi vida. Llegué al Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas cuando tenía 12 años de edad. Allí cursé mis estudios, me jubilé después de 48 años de trabajo, de manera tal que considero a la universidad como un espacio del que puedo salir, pero del que nunca me voy a ir. Es sumamente estimulante, de alguna manera. Considero también que es un compromiso recordar la historia de donde procedemos, tanto los individuos como las instituciones. La Universidad Autónoma de Zacatecas, aquel viejo instituto que, repito, conocí en 1961, al que me inscribí a la secundaria, era en aquel entonces una casa de estudios sumamente especial. Era dirigida con casi total verticalidad. El trabajo académico se circunscribía estrictamente a las horas aula. La absoluta totalidad, había dos excepciones que yo recuerdo con afecto, quizá tres: don Isauro Félix, el maestro Arturo Espino y don Salvador Vidal, que podrían considerarse los tres como maestros de tiempo completo, aunque don Salvador, por ejemplo, compartía su trabajo con la escuela normal, como profesor de historia también. Pero hablo de ellos tres como profesores estrictamente académicos. El resto de los profesores del Instituto de Ciencias eran abogados, ingenieros, médicos, fundamentalmente, que no se dedicaban a la docencia y que, sin demeritar su trabajo, no era por lo tanto su compromiso vital, fundamental, la docencia. Estaban allí por diversas razones. La más lejana de todas era seguramente el salario, que era simbólico, absolutamente simbólico, pero daba de alguna forma prestigio social el ser profesor universitario, y también de alguna manera creaba conexiones políticas. De hecho, aunque había adquirido más o menos recientemente, en aquel entonces, fue en el 1959, si no recuerdo mal, que se consiguió la autonomía del Instituto de Ciencias. Para los años 61, pues, ese instituto estaba apenas acostumbrándose a la vida autónoma, pero era una costumbre muy difícil de erradicar, porque todas las ramificaciones políticas y sociales del instituto conducían de manera casi inevitable hacia el Palacio de Gobierno. Y esto se vio otra vez manifiesto cuando se decreta de manera unilateral para la universidad su estatus como tal, como universidad, transformando aquel Instituto de Ciencias en universidad autónoma, pero fue una suerte de cambio de nombre. No había una estructura académica ni de investigación, y como ya señalé, tampoco había una planta de profesores de tiempo completo que permitieran acreditarla verdaderamente como tal. Otra ausencia casi total era el trabajo de investigación, que no existía. No había promoción del deporte. Parte de la contribución de aquella vieja generación de universitarios fue incluso institucionalizar la difusión cultural, tarea que emprendió el licenciado Roberto Almanza. En fin, esa era la universidad joven, casi niña, que había que tomar de la mano. Pero esa metáfora no es completamente válida, porque esta niña tenía sus propios intereses, tenía hábitos, usos y costumbres a los que no quería renunciar, y esto se manifestó clarísimamente cuando, a propósito de esa conversión en universidad, muchos, sobre todo estudiantes, hay que decirlo, plantearon que esa acta de nacimiento que se había recibido
no tenía respaldo material. Nos llamábamos Universidad Autónoma, pero no lo éramos. Éramos autónomos, también un poco entre comillas, pero una universidad caracterizada por estas responsabilidades que yo acabo de mencionar, no la teníamos. Se convocó así en 1971 a un proceso de reforma universitaria, y ese proceso de reforma universitaria cambió radicalmente la vida de la institución y también, por supuesto, nos enseñó muchas cosas y planteó desde luego nuevos problemas. Entre los problemas que sobrevinieron fue la conformación progresiva en distintas escuelas, las llamábamos entonces, así era su denominación incluso en el estatuto orgánico de la universidad. Las escuelas fueron progresivamente conformando plantas de profesores de tiempo completo. Esto es lo que comienza, digamos, a marcar la institucionalización de la vida profesoral. Si se puede pensar así, hablaríamos de que se estaban creando nuevos intereses, pero aunque esto es cierto, habría que añadirle que se trata de intereses legítimos. Un profesor de tiempo completo dedica íntegramente o la mayor parte de su tiempo laboral a la enseñanza o a la investigación o a las dos tareas. Consecuentemente, su ingreso tiene que depender de la institución que lo contrata. Y naturalmente, como asalariado que somos los docentes, tenemos la necesidad de negociar ese salario. En las sociedades de mercado o sociedades capitalistas, para llamarles por su nombre, se establece de manera natural una confrontación en varios niveles entre la persona que ofrece servicios laborales y quien compra esos servicios. Cualquiera que trabaje por un salario sabe, más allá de quién sea su patrón, puede ser Dios o el diablo, pero el patrón normalmente trata de extraer la mayor cantidad de beneficio de la actividad del trabajador. Y el trabajador, o sea, también hay que decirlo, a veces se resiste a trabajar. Hay muchos que sarcástica o cínicamente dicen, pues hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Pero eso no define de ninguna manera una relación laboral sana. Yo entiendo por ella una relación en la cual efectivamente por lo menos el trabajador reciba lo que aporta. En el ámbito educativo esto es posible. En el ámbito industrial o económico en general, esto es prácticamente una utopía. ¿Por qué? Porque nadie contrata trabajadores para que los trabajadores se queden con el producto de su propio trabajo. El trabajador vende tiempo y el empleador se queda con el resultado laboral de ese tiempo. Y ahí hay una gran diferencia, porque insisto, si el patrón obtuviera exactamente lo que paga a cambio del salario que entrega, no sería negocio. Si yo le pago a un trabajador 100 pesos al día y me reporta 100 pesos su trabajo, no tiene chiste. Evidentemente el chiste, ¿verdad?, está en otra parte. Normalmente el trabajador, al enajenar el resultado de su trabajo, no su trabajo, enajena el resultado de su trabajo, que es mayor que lo que le pagan para comer ese día él y su familia. Esta es una verdad que a muchos incomoda, pero es una verdad que cualquiera que tenga sentido común puede observar a lo largo y ancho del mundo. Los empleadores normalmente viven en zonas que se construyen con el trabajo de los trabajadores.
pero un trabajador está creando un producto que no va a consumir nunca. Es como el trabajador que fabrica computadoras de alto desempeño, o las costureras y costureros que fabrican ropa de alta costura, que nunca jamás van a usar aquello que sus manos están produciendo. En el ámbito educativo, pues no creamos nada nuevo. En el ámbito educativo se producen y se transmiten conocimientos, y pues tiene una parte que no es económica, que es moral y socialmente rescatable, y que de alguna manera existe de forma muy específica en el trabajo académico, que es el hecho de contribuir a la formación de los ciudadanos del futuro. No hablo solamente de profesionales, porque no se les enseña solamente una técnica topográfica, no se les enseña solamente una técnica quirúrgica, particularmente en este campo, debiéramos enseñar, y creo que algunas escuelas de medicina lo hacen en el país, al médico en formación, que su paciente es eso, un paciente, no es un cliente, que el médico no debe ver primero la cartera del enfermo, sino sus malestares, que el médico se debe preocupar primero por averiguar qué puede hacer en favor de aquella persona antes que saber cuánto dinero puede obtener del dolor ajeno. Lo mismo pasaría, repito, pues en todos los ámbitos de desempeño laboral, y aterrizando en el caso del trabajo docente, cuando se va profesionalizando la vida académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues caímos en cuenta que era necesario defender nuestros derechos laborales, que se reconocieran como tales. En el pasado ya no tiene caso insistir, pues eran profesores que iban por otro tipo de incentivos a la institución, pero aquí estamos hablando de que el incentivo principal era que el trabajador académico profesional necesita producir su fuerza laboral y necesita reproducir también las condiciones de vida de su familia. Y eso es un derecho, no es ningún regalo. Cuando planteamos este tipo de aspiraciones a aquella planta docente que provenía de ese origen cultural y social que acabo de mencionar, les parecía algo hasta indigno, no solamente extraño. A mí personalmente, porque modestia aparte, fui uno de los promotores del sindicato, me tocó andar aula por aula, me tocó convocar a sesiones a los profesores que quisieran asistir, de medicina, de ingeniería, de odontología, etc. Y fue en odontología precisamente donde un odontólogo muy respetado, ya fallecido, me planteó un poco socarronamente, me dice: licenciado, ¿no se ha dado cuenta usted que no somos obreros? ¿Cómo viene a proponernos formar un sindicato? Nosotros somos profesionales. El hecho, sin embargo, era que estaba yo frente a una afirmación de corte más bien político que analítico. ¿Por qué? Porque los mismos médicos que rechazaban ingresar al sindicato de docentes de la universidad eran médicos que formaban parte del Sindicato Nacional de Salud. Entonces, la objeción caía por su propio peso. Pero esa objeción, sin embargo, era un obstáculo político para alcanzar el objetivo que se pretendía. Sin embargo, el andar del tiempo fue imponiendo nuevas condiciones a través de dos variables. Una fue el incremento progresivo de profesores de tiempo completo, la profesionalización de la enseñanza, y otro, naturalmente, era el estómago, porque el estómago nos decía que luego el salario que percibíamos no alcanzaba para bien comer y para alimentar a la familia. Una cuestión que yo siempre he planteado, aunque sea a veces solamente para mi reflexión personal, es: ¿quién se hace cargo
a nivel de las autoridades o incluso de las autoridades educativas del país, ¿cuánto le cuesta a un profesor profesional y responsable contar con una biblioteca personal que le permita soportar su trabajo? Hablo de una biblioteca actualizada, pero una biblioteca que vea también hacia el pasado. Hay un vicio por ahí tendiente a desacreditar los libros que se escribieron en 1700 o en 1800. Y si uno cayera en ese vicio, yo diría, ¿qué sentido tiene entonces estudiar a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, a Maquiavelo, a Galileo? ¿Qué sentido tiene admirar las obras de Miguel Ángel, Buonarroti, por ejemplo, si tienen 500 o 600 años? Es decir, el pasado no siempre es una criba válida, y hay que reconocer también que, como han dicho muchos, Einstein entre otros, las generaciones del presente pueden mirar lejos solamente cuando se suben a los hombros del pasado. No hay de otra. Cualquier científico responsable reconocerá que lo que sabe en gran medida es producto del trabajo ajeno. Y ese trabajo, en el caso de los docentes, pues había que reivindicarlo y así se hizo. Quiero comentar también que en esta tarea de construir el sindicato, contamos también con apoyo y, por qué no decirlo, orientación de un grupo de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México que intentaron formar el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, de Trabajadores Universitarios, el SUNTU. El SUNTU no prosperó por razones otra vez políticas, pero entre esas razones políticas hubo algo que también repercutió en Zacatecas, porque aquí se llegó a plantear también la formación de un sindicato de trabajadores de la universidad. Pero es un hecho que entre los trabajadores del área administrativa y los trabajadores del área académica, no siempre los intereses y sobre todo las demandas coinciden. Así fue, para abreviar, que recuerdo particularmente dos compañeros, René Lara Ramos y Miguel Ángel de Ávila González, que fueron los principalísimos impulsores de lo que luego sería el STUAS. Y lo hicieron a través, porque también eso me consta, de trabajadores que elaboraban, en aquel entonces estaban juntas las escuelas de Derecho, Contaduría y Economía. Los trabajadores manuales de esas escuelas, luego con los de Ingeniería, que estaba próxima, se conformó el núcleo principal al que luego se juntaron trabajadores de la preparatoria y la secundaria. Pero eso es curioso también, ¿verdad? Fueron estudiantes los que de alguna manera motivaron a los trabajadores que, por qué no decirlo también, tenían sus temores, porque ante la falta de reconocimiento de derechos sindicales, de la noche a la mañana se podía despedir prácticamente sin responsabilidad alguna al trabajador. Y lo que queríamos nosotros era evitar que eso sucediera también a nivel del trabajo académico, de contribuir pues a que la universidad tuviera verdaderamente un sindicato de maestros comprometidos con la educación, con la investigación y sobre todo conscientes de los problemas de su tiempo. Yo quisiera finalizar diciendo precisamente que una universidad no se puede considerar tal si solamente transmite conocimiento o si solamente lo produce. Una universidad, por su propia naturaleza, por su origen, por su historia, por sus raíces sociales, solamente se justifica si se compromete con los problemas de la realidad de la que la universidad forma parte. En los sindicatos se crean luego también intereses parciales de grupo, dotados a lo mejor de ambiciones personales, particulares, ambiciones de grupo o de distintas visiones del mundo. Esto es sano que suceda y es muy sano también que estas diferencias de opinión se catalicen
se resuman mediante un diálogo responsable, porque nada beneficia más al patrón que la división entre sus propios trabajadores.